Dios es bueno. Dios es bueno Todo el tiempo. todo el tiempo. Bien. La próxima semana Ángeles nos va a confirmar. Allá atrás está Anya, está atrás. Vean, levanta tu manos. Nos va a confirmar en la semana qué día vamos a tener una junta. Todos los que estamos dentro de un servicio, quizás el sábado, para ya afinar los detalles para lo de la planeación, las nuevas reuniones y todo eso. Entonces yo les aviso en el WhatsApp. Bueno, cuando me avisen, yo ella misma les va a avisar qué día es y a qué hora. ¿Sale? Para que estén atentos, amados, porque es muy importante que tengamos, como me decían aquí hace rato, que tengamos bien clara nuestra misión, la visión y llegar al objetivo. No digo que no lo estamos haciendo, pero pues gracias a Dios ella es profesional en esto y nos va a dar las pautas. A lo mejor lo estamos haciendo rústicamente, por decirles de alguna forma, pero ahora lo vamos a hacer en una forma ordenada. Amén. Ya que está a tu lado, ordenado, professional. Parece que son las clases de inglés. Bueno, vamos a orar. Dios bueno, te damos muchas gracias por esta tarde, Señor. Te pido que no sea yo el que hable, no sea mi lengua, Señor, porque es de naturaleza humana. Yo te pido que tu Santo Espíritu nos gobierne en esta tarde, de esta prédica, Señor, que tú hables a través de mis labios, que tú pongas un carbón encendido en mi boca, Señor, y sea tu palabra fiel la que hable, no la mía, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Y al que está a tu lado, amén. Amén. Se voltea Valeria para decir amén. Bien, la prédica de hoy, ahí está, se llama Demos siempre en el blanco. Y acordémonos que el no dar en el blanco en algún objetivo, según la Biblia, es pecado, ¿verdad? Es una desviación. Cuando nosotros nos proponemos hacer algo correcto, pero nos damos a lo incorrecto, es pecado, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de la alineación como primer punto. Y la alineación es una unión, asociación o adhesión, ¿verdad?, de nuestras palabras con lo que dice Dios. La alineación es una asociación con lo que dice Dios en su palabra. La alineación es una adhesión, o sea, me adhiero a Dios, a lo que dice su palabra, ¿verdad? O la alineación también es la unión de mis palabras con lo que dice Dios. Y es importante que tú y yo nos alineemos de esa forma, porque entonces vamos a tener las armas necesarias para ir en contra de pensamientos y actitudes en nuestro corazón, ¿verdad? Y entonces, con lo que Él habla en cada uno de los sentidos en nuestra vida, fíjate, con lo que Él habla y estamos alineados en cada uno de los sentidos que nosotros tenemos en nuestra vida diaria, o las acciones, nos van a llevar seguramente a tener la respuesta esperada o el resultado que estamos buscando en la situación que estamos enfrentando. Cuando nosotros nos alineamos a Dios, nos unimos, nos asociamos o nos adherimos a lo que dice su palabra por medio de nuestra boca, cuando se presenta la oportunidad de hablar de Él, sin problema lo vamos a hacer. Al hablar, cuando hay algún problema, automáticamente lo que nosotros estamos alineados con Dios nos va a dar la herramienta para nosotros alejarnos o retirarnos o aconsejar a la gente acerca de lo que está sucediendo en algún problema familiar o en alguna enfermedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el depósito se llena y entonces hay de dónde sacar. Es como un tinaco. Si no le echamos agua, pues nos queremos bañar y nomás no hay, ¿verdad? Pero si se llena, siempre va a haber agua disponible, ¿verdad? En Salmo 91, 14, vamos a leerlo. Salmo 91, 14. Dice, hablando Dios a tu corazón, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Cuántos han puesto su amor a Dios? Amén. Yo también lo libraré, dice el Señor. Le pondré en alto. ¿Quién quiere estar en alto? Amén, ¿verdad?
por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. ¿Quieres eso para tu vida? Sí. ¿Verdad? Primera de Pedro 2:25. Dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Quién era como oveja descarriada? Pero ahora habéis vuelto al pastor. ¿Quién es el pastor? Cristo, Dios, ¿verdad? Y obispo de tu alma, obispo de nuestras almas, o sea, cuidador de tu alma. Entonces no hay pérdida, amado. Se puede ver a lo mejor que hay pérdida, pero no la hay. Amén. Eso es. Y bueno, si tú y yo hoy estamos dentro o de vuelta con el que cuida nuestra alma, estamos entregados a Él, seguramente vamos a estar expectantes de lo que vamos a recibir de parte de Él. Cuando yo estoy alineado a Dios y mi corazón está conectado al de Dios, seguramente voy a estar expectante a lo que Él me va a dar en todas las áreas, ¿verdad? Esto es en forma colectiva. ¿Se acuerdan que hablamos de que Dios siempre tiene algo bueno para nosotros? ¿Verdad? Cuando estamos en un solo sentir empieza a haber bendición. Y no me refiero nada más a la parte económica o a la parte de bienes materiales, de todo tipo. Vamos a ver en este lugar sanidades milagrosas, porque va a empezar a descender el Espíritu de Dios trayendo esa sanidad, ¿verdad? Pero también tenemos esa bendición y esa sanidad individual. ¿Cuántas veces has sido sanado milagrosamente? ¿Verdad? Porque Él siempre tiene algo bueno para nosotros. Dile al que está a tu lado. Él siempre tiene algo bueno para nosotros. Y Él tiene todavía algo bueno para mí. Él tiene algo bueno para mí. Eso es muy precioso porque recibimos juntos en este lugar, pero también individualmente en nuestro tiempo de oración, ¿verdad? O caminando, y de muchas formas recibimos la bendición de parte de Dios de forma individual. Entonces podemos decir o podemos ver que la alineación de nuestras palabras con lo que dice su palabra, y esto tenlo mucho en cuenta, porque ¿cómo es una alineación equivocada? Cuando nosotros maldecimos a alguien y estamos poniéndonos de acuerdo para que le vaya mal a esa persona, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos alineamos a lo que dice Dios en su palabra, es decir, Señor, por ejemplo, yo recibo en este momento la sanidad que tú me diste en la cruz del Calvario, porque hasta la última gota de tu sangre la derramaste por mi sanidad. Y dice tu palabra, poniéndome de acuerdo y lanzando esa palabra a los aires, que en este tiempo por tus llagas habríamos de ser sanados, ¿verdad? ¿A poco no? Y entonces eso es ponerse de acuerdo con la palabra de Dios a través de mi boca. Acuérdate que alguna vez veíamos que nuestra boca tiene poder. Nuestras palabras tienen un poder de dar vida o dar muerte, ¿verdad? Y entonces, cuando tus palabras y las mías se alinean con Dios y a lo que Él dice que podemos y no podemos hacer, esto se va a convertir en una plataforma para que tú y yo siempre recibamos algo bueno de parte de Dios. Cuando tú y yo nos alineamos a lo que Él dice, siempre va a haber una bendición para ti. No te estoy diciendo que ahora vas a vivir en el país de las maravillas, porque es una mentira, pero por lo menos, o con una buena ganancia, tú y yo vamos a estar recibiendo la bendición de Dios de cualquier forma. Vas a ver cosas resueltas que no habían sido resueltas, sanidades que no esperabas que Dios obrara de sanidad en esa área, ¿verdad? Por ejemplo, con mi esposa ha ido disminuyendo muchísimo el dolor que tenía, gracias a Dios, de tal forma que ella está aquí. Pero entonces cuando yo oro por ella, yo le digo, Señor, me pongo de acuerdo con tu palabra, porque tu palabra dice, tú ya hiciste por mi esposa, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Y me decía el Señor en la semana, fíjate, me decía, yo soy capaz
de resolver cualquier tipo de situación. Porque si vencía la muerte, tengo el poder para vencer lo que sea. Pero muchos creen que Dios no es capaz de resolver la economía, por ejemplo. Ay, ¿qué voy a hacer? Ya se me acabó. O una enfermedad. Si está en el plan de Dios, lo va a hacer. Pero tú y yo ya confesamos algo a los aires, ordenándole. Yo le digo, hipófisis, glándula tiroides e hipotálamo, les ordeno en el nombre de Jesús que se alineen a lo que dice su palabra. Que dice su palabra que en este tiempo impondremos manos y sanaríamos enfermos y quitaremos toda dolencia. Y empieza a ceder el dolor de mi esposa porque me pongo de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios no dice que yo me pongo de acuerdo con la derrota, ¿verdad? Y ponerse de acuerdo con la derrota es decir, no puedo. Ah, voy a hacer esto, es que no puedo. Haz esto otro, es que no puedo. O está re lejos. Está re difícil. No, abusados. Dile que está hablando, abusados. ¿Por qué, amado? Porque sus bendiciones no son pocas. Sus bendiciones no son pocas porque Él todavía multiplica. Él todavía multiplica. Dile al que está a tu lado, Él todavía multiplica. ¿Verdad? A esto, como podemos ver, como podemos estar dentro de su voluntad y alineados a Él, ¿cómo puedo hacer para saber que si estoy alineado o no a Él? ¿Cómo puedo saberlo si estoy alineado a Él? Juan 14:15. Y si en esta mañana te encuentras triste, agobiado, escucha y Dios te va a hablar. Amén. Dios te va a hablar. Dile que está a tu lado, Dios te va a hablar. Pero con todos tus sentidos, aunque te sientas de la patada, como dice mi papá, como decía mi papá. No sé por qué, pero así decía, ¿verdad? Yo creo que porque jugaba fútbol y luego lo pateaba. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos dentro de la voluntad de Dios y alineados a Él? Juan 14:15 dice: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Verdad? Si me amas, guarda mis mandamientos. Ya lo habíamos visto. El amar a Dios es guardar lo que dice su palabra. Y guardar es guardarlos en el corazón. Primera de Juan 5:2. Primera de Juan 5:2 es otra muestra o prueba de que si hacemos esto estamos dentro de su voluntad y realmente la amamos. Y eso es cuando lo dije, órale, qué precioso. Primera de Juan 5:2 dice: en esto conocemos que amamos ¿a quién? A los hijos de Dios. ¿A quién? A los hijos de Dios. Eso está precioso, ¿verdad? En esto vas a conocer si amas a los hijos de Dios. O dice en el griego, a su descendencia. ¿Tú eres descendencia de Dios? Amén. Yo soy descendencia de Dios, entonces me debes de amar. Y yo te debo de amar, ¿verdad? Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, entonces si amas a Dios, amas a su descendencia, ¿verdad? ¿Y qué dice? Y guardamos sus mandamientos. Son tres cosas que debemos de estar practicando: amar a nuestro prójimo, amar a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces, si dice el Señor, no robes, pues no robamos, porque si no, no estamos guardando ese mandamiento, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no lo amamos, pues no estamos guardando sus mandamientos, ¿verdad? Dice el Señor, no dejes de congregarte, como algunos lo tienen por costumbre. Entonces, si no nos congregamos, pues estamos fallando en algo, ¿verdad? Creemos que las otras cosas son más importantes que el congregarse para recibir una bendición colectiva, ¿verdad? Y recordemos que Dios nos habló que si realmente la amamos es porque guardamos sus mandamientos. Y perdonen por ser tan reiterativo, pero eso tiene que estar guardado en tu corazón para que puedas resistir los embates del diablo, ¿verdad? Y si guardamos sus mandamientos, amamos a sus hijos, a nuestro prójimo también. Ya veíamos también cómo es amar al prójimo,
¿verdad? Y hemos estado cumpliendo esto, yo sé. Y este punto de amar a nuestro prójimo, a los hijos de Dios, es el primer punto para saber si estamos dentro de la voluntad de Dios, porque lo dice Juan, como vimos en primera de Juan, ¿verdad? ¿Amamos realmente a nuestro prójimo? ¿Amamos a Dios? Debemos, amados, de dar ese ejemplo a nuestros hijos, ¿verdad? Porque aunque no te vean o no nos vean lo que hacemos, Dios sí sabe y ellos lo perciben. Y el que está a tu lado abusado, ¿verdad? Entonces ese es el primer punto, el primer paso para saber. Y créeme, amado, que el tiempo se acaba. Y por ahí platiqué con un hermano que le pasó una semana, que le habló una persona que la conoce de años, el mismo que les conté la vez pasada, que una compañera le habló y lloró porque le platicó unas cosas tremendas, y le volvió a pasar, y venía llorando en el tren, porque esa experiencia fue muy dura para él, de escuchar a esa persona cómo le contaba sus penas, y llegó a su corazón y tuvo misericordia, y pues empezó a llorar por la misericordia de Dios en su corazón. Y le decía, imagínate, manito, a Cristo con eso que sentiste, pero de todo el mundo y de aún de los que todavía no nacen, esa carga en su corazón. Pero aún así dijo, yo le entro, ¿verdad? Y no me importa, porque yo sé que me van a traicionar, pero yo le entro. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Entonces, el siguiente paso para saber que estamos dentro de la voluntad de Dios es que estamos obedeciendo lo que Él nos dejó por mandato a seguir después de haber sido ascendido al cielo. Una cosa importante es que tú y yo prediquemos su palabra, ¿verdad? Prediquemos su palabra. Entonces, esta tarea nos puede dar un punto, un norte para saber en qué situación estamos dentro de la voluntad de Dios. Porque si tú y yo no compartimos, es que quizá no estemos amando al prójimo como debemos amarlo, porque nos debe de preocupar su eternidad. Aunque nos caiga regordo o regorda, pues debemos de hablar de la palabra, ¿verdad? Debemos de hablar de la palabra de Dios. Entonces, este mandamiento es que pongamos número uno, que pongamos en práctica lo que aprendemos y hacer lo que corresponde hacer, hablando de compartir su palabra, ¿verdad? Aún y con más razón después de haber recibido la bendición de Dios o un milagro. Cuando tú y yo recibimos un milagro de parte de Dios, o cuando decimos, Señor, gracias por este milagro. Por ejemplo, y voy a poner de nuevo el punto con mi esposa, ¿cuánto tiempo ustedes vieron que no vino? Entonces cuando vino y después de haber estado orando por ella, el Señor me quebrantó y nos ha llevado a estar más sensibles a la enfermedad de otras personas, porque luego las vemos y decimos, híjole, pues pobre, ¿no? Pero no sabemos realmente cómo le están pasando, amado. Hay ahora la depresión, la ansiedad, el coronavirus y todo eso, y a veces estamos tan inmersos en nuestras situaciones que no nos ponemos a orar por las personas que están a nuestro alrededor con una depresión o una ansiedad, y decimos, Señor, guarda su vida, porque lo que quieren esos demonios de esa enfermedad es que esas personas se suiciden, y quizás no conocen a Dios y se van a ir, aparte del sufrimiento físico, se van a ir a una eternidad sin Cristo, y eso es terrible, ¿verdad? Eso es terrible. Entonces tenemos que ser aún más sensibles cuando nosotros estemos sabiendo que hay alguien enfermo. Podemos decir, ¿sabes qué? Pues vamos y lo vemos, ¿verdad? Y ahorita vamos a orar por Marta Cabrera, ¿verdad? Y por su familia, porque hay ahí algo que está oprimiendo a esa familia. Ajá, está haciendo como una contención en ellos para que no vean el milagro que pueda hacer Dios, ¿verdad? Aunque no sé qué haya pasado en sus meses o años anteriores, pero vamos a orar. A nosotros no nos interesa eso. Lo que nos interesa es que tenga la plenitud de gozo que dice la palabra de Dios, porque no sabemos en qué tiempo o si nosotros podamos llegar a tener una enfermedad así, ¿verdad? No sabemos, amado, no sabemos.
Dile que está a tu lado. Vamos a orar por los enfermos. ¿Cómo? Esto es poner en práctica lo que aprendemos. Porque no podemos estar tú y yo aprendiendo sin poner en práctica. Porque si no vamos a ser unos gordos espirituales. ¿Verdad? Sin podernos mover. Juan 5:3. Juan 5:3. Y esto está precioso. Y cuando el Señor me habló de esto, híjole. Juan 5:3. Cuando llegues, un amén. Juan 5:3. Dice, en estos tiempos, en estos yacía, está hablando de Bethesda, de la fuente de Bethesda. Ustedes lean Juan 5. Dice, en estos yacía una multitud de enfermos. Dile al que está a tu lado, una multitud de enfermos. ¿Cuáles son esos enfermos? Fíjate, ciegos, cojos, paralíticos. ¿Qué dice ahí? Que esperaban el movimiento del agua. Que esperaban el movimiento del agua. El 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado, ¿cómo lo vio? Acostado. Ahí subraya eso. Subraya ciegos, cojos, paralíticos, subraya una multitud de enfermos y subraya lo vio acostado. Y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué dice? Llevaba mucho tiempo así. Ahí acostado, pues mal, ¿verdad? Y el paralítico le dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Subraya eso, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, porque recordemos que se movía el agua y alguien tenía que llegar primero y un clavado ahí para sanarse, pero pues estaba paralítico, pues no se podía mover. Alguien tenía que llegar y meterlo, ¿verdad? Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, y al instante, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, ¿verdad? Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Subraya eso también. También subraya, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquí es donde tus 5 sentidos tienen que estar bien puestos. Porque ya vimos de las bendiciones en forma grupal, individuales. Dios multiplica, tenemos que estar alineados con Dios. Nuestra boca tiene que estar alineada a Dios siempre, ¿verdad? Y como les decía el miércoles, no quiere decir ahora, pues que vamos a ir, como les he dicho, Cristo te ama, Señor, deme 1 kilo de tortillas porque el Espíritu Santo es en mí. Digo, si Dios te dice, pues hazlo. Quiere decir que esté guardada en nuestro corazón su palabra y esté siempre al acecho de que cuando necesitemos hablar de la palabra de Dios estemos disponibles. Amén. Y antes de entrar a este punto te voy a decir cómo es que tenemos que estar disponibles. Mi papá era ferrocarrilero, entonces había un área donde había unos hombres que les decían los llamadores. Si alguien trabajó en ferrocarriles sabrán a lo que me refiero. Entonces esos llamadores, si por ejemplo a Dani le tocaba trabajar en la tarde y él no sabía porque no había los medios de comunicación que hay ahorita, esos llamadores iban a casa de Daniel y le... Daniel Ortiz, te toca trabajar en el crucero de San Pablo. Ah, entonces Daniel, ya me llamaron, por eso eran llamadores. Y Daniel estaba disponible a la hora que fuera y el día que fuera para que él fuera a cubrir en el crucero ahí de San Pablo. Estaba él dispuesto. Entonces así cuando el Señor llega y te dice, Dani, ven a hablar de mi palabra. Sí, Señor. ¿A qué hora? ¿En dónde? ¿A quién? ¿Sabe? No se resistían esos hombres porque si no perdían el trabajo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, no resistirnos.
¿verdad? Al llamado de Dios. Entonces, por lo tanto, amados hermanos, no podemos esperar a que Él lo haga todo. ¿O viste que le dijo? Bueno, yo agarro tu lecho y tú vente atrás de mí. ¿Qué le dijo? Toma tu lecho y anda, avanza, ¿verdad? Porque si así fuera, estaríamos esperando como el cojo hace mucho tiempo que alguien nos sanara. Solamente si accionas, el milagro se va a activar. Tenemos que accionar, porque no creamos que si nos estamos acariciando la pena en casa, ¿verdad? Va a suceder algo. Tenemos que accionar. Amén. Entonces, activemos nuestra fe, nuestra boca, nuestro intelecto, nuestras capacidades de comunicación. Eso lo debemos de activar, amado, porque Dios nos puso una boca. ¿Para qué? Para hablar groserías, para maldecir. No, ¿verdad? Para hablar de su palabra, para hablar de su palabra, ¿verdad? No hay que quedarnos con los brazos cruzados, amados, sin hacer nada y solo caminar deseando estar en el camino de Dios, ¿verdad? Y a veces hasta estar celosos de los que lo hacen, porque yo he visto gente que ven, por ejemplo, Israel, ¡pum!, hay un despegue en el ministerio y uno que no despega dice, ay, es que es Israel. Pues es que es bien religioso. Por eso está predicando su palabra en todas, porque es bien religioso. Pues él predica porque ni trabaja. Pues ¿a ti qué te importa? Él está haciendo lo que debe de hacer, ¿verdad? Y ni sabemos si trabaja o no porque no vivimos con él. Punto. ¿No, hermano? Porque entonces si tú ves eso, actívate. Y dile, Señor, me voy a activar. No podemos estar estáticos y no nos vamos a quedar en el estanque de Bethesda ahí tirados, paralíticos, esperando que alguien nos ayude con misericordia, ¿verdad? Yo no quiero eso. ¿Tú? No. Dile al que está a tu lado, me voy a activar. Me voy a activar. ¿Verdad? Tenemos que participar en el reino, amado. Vamos a colaborar con el Espíritu de Dios. Nos dio esa preciosa tarea de colaborar con Él. Yo no estoy diciendo que ahora no trabajes ni hagas tus actividades de diario, pero puedes hacerte un espacio para dedicárselo a Dios y decir, bueno, voy a hablar de su palabra hoy. No seamos egoístas, amado, ¿verdad? Pidámosle planes estratégicos y luego simplemente hagamos lo que el Espíritu del Señor nos hable. ¿Podemos hacerlo? ¿Lo vamos a hacer? Amén, ¿verdad? Fíjate, yo le dije, y me metí a la página esa de los censos y empecé a hacerlo ahí. Dije, va a ver qué sale. Y pum, que me dicen aceptar. Y dije, órale, qué padre. Y dice, paso 2. Ay, voy al paso 2. Haga un examen en 50 minutos. Y dije, pues lo voy a hacer. Y empecé a hacerlo ahí. 15 minutos y ya lo había acabado. Y ya iba a apagar la computadora y me llegó una respuesta. Usted pasó su examen, pase al paso 3. Pase a pasar. A seguir pasando. Bien pasado. No, pasado. Pasado con Cristo. ¿Verdad? Y lo hice, hermanos. ¿Y qué creen? Me pidieron mis documentos. Yo dije, ay, esto ya va en serio. Ya me arrepentí, mejor no. Pues seguí al siguiente y hasta que salió. Usted tiene una cita, una entrevista el día jueves a las 9 de la mañana con tal persona. Y dije, pues qué padre, pues voy a ir. Y me dice su esposa, pues ve. Y yo oré, dije, Señor, pues si es tu voluntad que yo trabaje ese tiempo, son 2 meses, lo voy a hacer. Y pues ya me dijeron, no, pues que ya no hay lugar. Y dije, oiga, pues si me está diciendo que no hay lugar, y si estamos a martes y todavía mi entrevista es el jueves, bueno, déjame ver si hay por ahí algún lugar. Le dije, pues Señor, si es de ti, va a ver. Y si no, pues lo dejo, o sea, no. Pero déjeme sus documentos.
Entonces un encargado del área hojeó mi currículum y dice, ay, me hacen falta 2 personas para Real del Bosque. Yo me interesa que usted esté ahí conmigo. Dije, bueno, pues si se hace, pues está bien. Pues me hicieron dar cuentas y llegó el punto que le dije, si usted me dice que no trabajo el domingo, con todo gusto me quedo, porque yo soy pastor, tengo una iglesia y los domingos no puedo trabajar, porque tengo que atender a la iglesia. Y me dijo, no hay problema, usted puede atender esos en la tarde si quiere, es más, de lunes a viernes vamos a ver y usted puede hacerlo. Dice, depende como usted le eche ganas. Dije, pues, sin problema. Para eso me pintas. Y me contrataron. Ya mañana empiezo. Hay cualquier por mí. Que Dios me estos 2 meses que me dé esas fuerzas para no descuidar la iglesia, porque a mí me interesa más la iglesia, ¿verdad? Porque le dije, ¿sabes qué? Me pongo de acuerdo contigo, Señor. Si esta es tu voluntad que yo entre a eso, pero voy a entrar. Pero yo voy a decir que soy, porque decía, ¿a qué se dedica? Pastor. Y aún así dijeron, va. Pero de verdad, ¿qué hace? Pastor. Y hasta la encargada me dijo, sí, yo sé que esas actividades son en la mañana. O sea, conoce. Pero yo dije, primero está el Señor, la iglesia y lo demás, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo. Dile que está a tu lado, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Dice Efesios 3:17, ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Para qué? O sea, ¿para qué tanta de que nos alineemos, de que recibamos una bendición grupal y una bendición individual? ¿Para qué? Dios multiplica, sí, pero ¿para qué? Vamos a ver qué dice Efesios. Y ahí está la respuesta. Efesios 3:17. Esto es serio. Dile que está a tu lado, esto es serio. Esto es serio. ¿Quieres que te vaya bien? Dile. ¿Quieres que te vaya Pero así con bien? ganas. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que te vaya bien? Alíñate. Alíñate. Tu boca, Tu boca tus palabras, y tus a lo palabras que dice Dios. a lo que dice Dios. Dice Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaz de comprender con todos los santos juntos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Para eso es todo lo que hemos visto, para que pase esto en tu vida y en mi vida. Efesios 3:17 al 19. Pablo hablándole a los efesios. Dirá que está a tu lado. Entonces vamos a poner en práctica lo que aprendemos. Vamos a poner en práctica lo que aprendemos. Y salirnos de nuestra zona de confort. Y salir de la zona de confort. Entonces, poner en práctica es un paso. El siguiente paso es, para saber si estamos dentro de la voluntad de Dios, es predicar su palabra y amar a nuestro prójimo. Ese es algo de lo más difícil. Por eso el Señor dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces es predicar su palabra. Fíjate, cuando llegamos a conocer el amor, bueno, antes de decirte esto, vamos a poner un ejemplo. Yo le comentaba a este hermanito que me dijo de la persona esa que vendía chamarras afuera de su trabajo y que el Señor lo tocó por misericordia. Yo le decía, una vez que yo fui a Tacuba y iba a visitar una ferretería y al lado estaba uno de esos bares. Y entonces yo volteé porque estaba moviendo la camioneta de mi hermano y mis ojos se fijaron en una muchacha que trabajaba allá adentro. Pero yo vi en su cara el sufrimiento de trabajar ahí. Y el Señor me dijo, tú no sabes lo que esa persona está sufriendo por trabajar ahí. Y me puse a llorar ahí en la camioneta. Eso es misericordia, hermano. Y cuando te sucede eso, no es porque seas muy bueno, sino porque el Espíritu de Dios te está mostrando
para que tú ores o le hables a esa persona de Él. Y no digamos, ay, sí, pobrecita o pobrecito. Por algo nos están diciendo. Necesitan a Cristo. No seamos egoístas. ¿No? Dile al que está a tu lado. No seamos egoístas. No seamos egoístas. Entonces, amado, cuando llegamos a conocer el amor que excede a todo conocimiento, dejamos de vivir cada día bajo nuestra propia culpa, temor o condenación. Ya no estamos, ay, yo pobrecito, ay, me dolió. Aquí no hay de esos, ¿verdad? Pero así hay muchos. Ay, es que me va re mal. Estoy bajo condenación. Y la culpa y el temor están sobre nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que comprender tú y yo, amado, que tenemos en Él plenitud abundante y un amor que nos ayuda a caminar en gozo en medio de cualquier problema. No estoy diciendo que no los vamos a tener, pero vamos a tener ese Señor de señores que nos va a decir: levántate, toma tu lecho y anda. Tenemos que activarnos, ¿verdad? Dejemos de ver tú y yo, y esto guárdalo también en tu corazón, dejemos de ver que nuestros problemas son los problemas más grandes y los peores del mundo, porque no es cierto, ¿verdad? Estábamos viendo y la vamos a pasar aquí un día, vamos a ponernos de acuerdo mi esposo y una película donde los chinos, si eran chinos, ¿verdad, mi amor? Donde los chinos tienen que estarse escondiendo para tener un estudio bíblico. No tienen una iglesia así como nosotros, y menos pueden estar usando altavoces, porque si los cachan a la cárcel. Y persistentes, así como son los chinos, así. Y estudian, y estudian, y estudian, y estudian escondidos, y muchas veces en el agua fría para que no los vean, así en los ríos. Tremendo. ¿Y tú y yo? ¿Aquí nos persiguen? No. Podemos decidir, ay, sí voy o no voy. Al fin que la próxima semana, ahí estoy. Y ellos ansían reunirse, les llevaron unas Biblias y con todo el amor así la recibieron. ¿Y cuántas veces tú y yo llegamos y la Biblia, ay, hasta el domingo? Sí, ¿verdad? Así es que vamos a dejar de ver nuestros problemas como si fueran los más grandes. Amén. Gracias. Y entonces nos enfocamos la mirada en los demás y no en nuestros propios problemas, porque Dios nos va a ayudar a resolverlos, ¿verdad? Y además hacerles sentir a esas personas que cuentan con nosotros, ¿verdad? Que si alguien de la iglesia viene y te pide un consejo, cuentas conmigo, ¿verdad? No que, es que sabes que estoy viendo la novela y no puedo ahorita. Háblame en una hora. ¿No? Ayer atendimos una pareja hasta la 1 de la mañana casi. Y pues es el trabajo del Señor, ¿verdad? Dile que está a tu lado, ellos van a contar conmigo. Ellos van a contar conmigo. Y entonces no te estoy diciendo que tú vas a resolverle sus problemas. No, porque eso también te puede cargar, y algunos de aquí lo han sentido, ¿verdad? Ay, es que pobrecito, llore y llore. A ver, tú y yo no vamos a resolver sus problemas, pero sí vamos a ser el medio para que ellos conozcan al que sí puede resolverles el problema. Eso sí vamos a hacer tú y yo. ¿Por qué? Porque sabemos que el que les va a resolver el problema está en nosotros y nos ha resuelto el problema a nosotros. Pero si tú y yo no sabemos que ese que resuelve el problema está dentro de nosotros, no vamos a poder decirle a los demás que sí se puede, ¿verdad? Entonces, eso es amar a nuestro prójimo. Y a veces es difícil, pero no es imposible, ¿verdad? Ellos van a contar contigo y conmigo, y vamos a saber que los vamos a ayudar de todo corazón. Amén. Amén. Entonces el amor de Dios insiste en que dejemos de enfocarnos en nuestros fracasos y pecados.
Eso insiste el amor de Dios, y cuando empezamos a hacer eso, vamos a poder ver con una amplitud más poderosa nuestro alrededor, ¿verdad? Y entonces, al no enfocarnos nosotros en nuestros fracasos y en nuestros pecados, porque Cristo ya vino y pagó por eso, y en cambio nos enfocamos en las riquezas que nos ofreció Él, y una de esas riquezas es amar a nuestro prójimo, amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, para amar a nuestro prójimo necesitamos una boca afinada a Dios. Vamos de nuevo. Si tu boca y mi boca no están afinadas y alineadas, adheridas a lo que dice la palabra de Dios, no vamos a poder hablar de su palabra. Si hay en tu corazón, no digas amén, pero si hay en tu corazón algo que te detiene, que dices, ¿qué le podré decir a ella o qué le podré decir a él? Es que falta que tu boca y mi boca se alineen a lo que dice la palabra, que yo me esté alimentando de lo que dice su palabra. Si hay fallas en tus hijos, es porque tú también no estás dando un buen ejemplo. Entonces debemos de afinar todo lo que nos rodea a lo que dice la palabra, sobre todo mi boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y entonces, aparte de que nuestra boca nos sirve para amar, también tu boca y mi boca y nuestras declaraciones llenas del lenguaje de Dios, cuando estamos alineados, nos van a ayudar a recibir una herencia. Yo te pregunto, si el tío rico que tienes, millonario, se muere y sabes que tú eres el que vas a heredar, ¿te vas a quedar sentado en tu casa esperando a que lleguen con herencia y te la den? No, hombre, yo correría. Voy por la herencia del rico MacPato. Pues así, hermano, es con la herencia que tiene Dios para ti y para mí. No debemos de quedarnos sentados esperando, lamentándonos, lamiendo las heridas, a que nos traigan la herencia al Señor, porque nos vamos a quedar ahí sentados como el paralítico que estaba sentado al lado del estanque de Bethesda. ¿Quién se quiere quedar así 30 años o más? ¿Verdad que no? Y mira, ¿cuál es una fórmula exacta para saber y para estar recibiendo de la bendición de Dios? Dios le dijo a Josué, antes de enviarlo a la conquista de la tierra prometida, porque José estaba bien sacatón para entrar ahí, ¿verdad? Y me imagino, o sea, no era cualquier cosa, porque imagínate que tú y yo estemos allá afuera y fuéramos a conquistar Real del Bosque, pero sabemos que allá hay matones, asesinos, la Mara Salvatrucha, el mocha orejas, todos esos, el mataviejitas, que estén entonces ahí esperándonos así, a ver, entrale. Y tú y yo fuéramos los comisionados para ir a conquistar ahí. ¿Sería fácil, amado? Y le dice al Señor, esfuérzate, dice valiente. Ay, Señor, espérame, si ahí matan. Y lo hizo. ¿Y cuál fue la fórmula para que él pudiera conquistar? La misma que tenemos tú y yo. Es igualita, la misma fórmula. Vamos a Josué 1:8. Josué 1:8. Dice, ay, de vez en cuando estará mi palabra en tu boca. Nunca se apartará ¿de dónde? ¿Del tocador? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No están saliendo bien las cosas, es que quizá no está la palabra siempre en nuestra boca y en nuestro corazón. Hay otras cosas que quizá estén ahí, la derrota, la autoconmiseración, es decir, ay, no, es que yo no necesito la palabra de Dios, porque qué tal si ni Dios existe, ¿verdad?
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, el que tienes en la mano o en el celular, ¿verdad? Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Dice una parte nada más, o lo que nos conviene, o lo que nos gusta, o lo que resulta fácil, o donde hay bendición, o donde dice lo que pues Dios lo hace y yo no me meto. Todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ese todo es una parte, o la escuela nada más, o el trabajo, o con tu matrimonio, o con un novio rico, o una novia rica. Dice todo, y todo es todo, ¿verdad? Dile que está a tu lado, es todo. Y fíjate cómo la palabra hebrea que se usa aquí para meditar, que dice meditarás en él, o sea, meditarás en la palabra de Dios, es literalmente hablar, proferir o pronunciar. Entonces quiere decir que sino que de día y de noche proferiré en la palabra, o pronunciaré de la palabra, o hablaré de la palabra. Todas las áreas están cubiertas, amado. Entonces, si queremos tú y yo que todo nos salga bien, tenemos que apegarnos a lo que dice la palabra y que nunca se aparte de nuestra boca. Nunca. En tu trabajo, en tu escuela, con tus hijos, en las actividades que tengas, siempre debe de estar presente la palabra de Dios, porque dice que nunca se va a apartar de él. En tus fracasos, en tus logros, en todo. Porque entonces vamos a asegurar que todo nos va a salir bien. No te estoy diciendo que no va a haber problemas, pero va a ser que Dios, esto va a permitir que todo lo que tú hagas te salga bien. Aunque a veces no salgan bien las cosas, pero el resultado final va a ser bueno, porque lo dice su palabra. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Sí estamos o le estoy haciendo bolas o no? Bueno, entonces, fíjate. Josué recibió instrucciones de declarar la verdad de la palabra de Dios mientras se preparaba para poseer lo que Dios ya le había dado a través de su promesa. Promesas hay en la Biblia que dicen muchas cosas que no las conocemos aún. Pero busca en Google promesas de Dios en la Biblia y ahí van a salir muchos versículos. Le decía a mi hermana Rosy que había una Biblia de promesas, que estaban todas las promesas subrayadas en negrita, y tú podías ver ahí todas las promesas. Busca esa Biblia, seguramente está en Google, y ahí vas a, esta promesa es para mí, esta también, y no sé cuántas promesas hay, pero son muchas promesas, ¿verdad? ¿Por qué? Para que la palabra de Dios no se aparte de nuestra boca, amado. Por eso quizás estamos sumergidos en problemas, en cosas que nos están distrayendo. Porque la palabra de Dios no ocupa el lugar que debe ocupar en nuestro corazón, ¿verdad? Yo no quiero hablar de falsedades. No quiero decirte, bueno, pues de vez en cuando léela, porque yo voy a dar cuentas de eso. Por eso yo te debo de decir lo que dice la Biblia. Nunca se aparte el libro de la ley de tu boca ni de la mía, porque yo sé que si está esa palabra en mi boca, me va a ir continuamente bien. Amén. Entonces, la boca de Josué debía estar continuamente hablando o proclamando su palabra, alineada a lo que dice Dios, ¿verdad? Para que su camino prosperara y él tuviera éxito en todo lo que él emprendiera. Y fíjate, lo que hablamos sobre nosotros mismos, sea negativo o positivo, importa. Nunca digas, es que yo no puedo, es que yo soy un inútil, es que yo estoy bien enfermo, porque todo eso cobra una factura, porque estamos lanzándolo al aire. Es increíble cómo a veces podemos lanzar esas palabras al aire y no decir, yo sé que mi Cristo vive y yo sé que Él me va a prosperar y me va a sanar, porque si Él venció la muerte, tiene las llaves de la vida y de la muerte, puede vencer esta enfermedad o cualquiera. Aunque a veces veamos que la gripa ya nos está matando,
Cristo está sobre las gripas. Amén. ¿Sí o no, Gaby? Aunque me hagamos así, ¿verdad? O no será el pecho de la gripa tan tremenda. El Señor está sobre eso. Porque si declaramos lo contrario es lo que va a suceder. Si estás triste porque en tu trabajo no están bien las cosas, declara lo contrario, que Dios te ha puesto como cabeza y no por cola. Así es. Y no es algo que esté inventando, es que yo lo pasé, amado. Yo lo pasé. Yo veía una liquidación y me daba pavor no poder proveerle a mi familia si me liquidaban. Señor, escóndeme. Y los compañeros, no, ya estás en la lista negra. Y yo, pues Señor, bórrame de la lista. Y jamás me tocaron. Hasta que el Señor me llamó al ministerio. Yo dije, va, hasta ese momento, ¿qué tienes que hacer? Yo sé que tú eres un hombre muy responsable. Poner tu trabajo delante de Dios. Decir, Señor, de aquí va a salir para la primaria, secundaria, preparatoria, universidad y maestrías de mis hijos. Y aparte actividades entre semanas, Señor, para que sean hombres y mujeres de provecho y proclamen el Evangelio. Porque debe de haber un balance en eso, amado. Y yo sé que tú declarando eso, Dios te va a ayudar. Y Dios nos va a ayudar a seguir adelante, ¿verdad? Entonces, amado, estemos bien conscientes de que debemos de predicar su palabra. Ya vimos, ¿verdad? Para recibir bendiciones y para hacer lo que Él nos manda hacer, porque fue lo que dijo cuando Él fue ascendido. Entonces es algo muy serio. Perdón, ¿por qué? Porque los tiempos son cortos, amado, y no hay tiempo que perder. Por esta razón, no debe de apartarse de nuestra boca la Biblia, pues de esta forma podremos tener un mayor conocimiento de su palabra. Amaremos más a Dios y a nuestro prójimo y podremos abiertamente predicarles la salvación a los que no lo tienen. Tú y yo ya estamos con nuestro boleto, ya nos vamos, pero ¿y los demás? Tus primos, tus sobrinos, si tienes nietos que no conocen de la palabra, tus hermanos, tus hermanas, tus padres. Yo no sé cuándo va a ser el rapto, pero como decía la hija de Naye, yo me voy a ir. Y no creas que te vas a agarrar de mis pies, me dijo uno de sus tíos. Y estaba así espantado diciendo, esta niña, pues esa niña dice la verdad. Amén. ¿Verdad? ¿Y la pirinolita qué es? Imagínense esa niña en un futuro hablar la palabra de Dios como es. Gloria a Dios. No enmascarando. No te preocupes. Cuando tengas chance, pues Dios te ama. Pues sí, Dios te ama, pero Él no te va a obligar a tener la salvación. Debe de ser una decisión propia. Amén. Entonces, amados, vamos a repetir. Poner en práctica lo que hemos aprendido, predicar su palabra y amar a nuestro prójimo. Ahora en tu corazón, ese que te cae regordo, regorda, no lo digas. Aquí adentro dile, Señor, amo a fulanito o fulanita, ese vecino que no te deja dormir. Ya se rieron muchos. Quiere decir que hay vecinos latosos, pero ámalo. Yo también tengo un vecino por ahí, pero lo amo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esto es bien serio, hermanos. Y quizá no es un mensaje que sea de motivación, ¿verdad? Pero es un mensaje que el Señor me dijo que les dijera. Pero primero me lo habló a mí. Y es algo que debemos de tomar más en serio, porque, como les dije, el tiempo es corto. Y yo le dije a mi esposa, fíjate, mi amor, le dije, bueno, ¿y pues para qué entro ahí al cine?
escogen bien y si no, pues también, ¿no? Y me dices, pues así, tú vas a andar en las casas de Real del Bosque y vas a ver cómo vive la gente y vas a poder ver sus necesidades y vamos a poder orar por ellos. Pues a darle, dile que está a tu lado, pues a darle, con toda la actitud, con todo el corazón, ¿verdad? Yo sé que Dios va a abrir muchos canales, ¿verdad? Entonces escucha, amado, deja lo que estás haciendo, concéntrate en lo que te voy a decir, porque esto es algo que Dios quiere decirte. Juan 5:6 dice, no lo busques, concéntrate, pon tus 5 sentidos, tu corazón en esto que te voy a decir. Juan 5:6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Una pregunta que tú y yo diríamos, sí, ¿no? Sí. Y fíjate cómo sano en el griego es jugies. Y básicamente es fiel en la doctrina. Sano es fiel en la doctrina. O sea que le dijo, ¿quieres ser fiel en la doctrina? Aparte de ser sanado físicamente. Le dijo, ¿quieres ser fiel en la doctrina? ¿Quieres ser fiel en lo que yo te estoy enseñando? Le dijo Jesús al paralítico, ¿verdad? Y entonces, escucha esto porque esto es tan poderoso. Y yo declaro que son abiertos tus oídos, son abiertos tus ojos en el nombre de Jesús. La palabra quiere ser sano, dicha al paralítico de Bethesda, no es simplemente un texto que nos puede mostrar que a veces la gente está acomodada en enfermedades y dolencias. También nos está enseñando ese texto a entender que muchos necesitamos ser sanados, muchos, en lo que se refiere a la doctrina del Señor, porque estamos realmente enfermos, amado, en nuestras actividades y entre otras cosas. Y eso, como dice ahí Juan, nos hace estar ciegos, cojos y paralíticos. Y es el tiempo de andar, mirar, tomar nuestra comodidad, el hecho y caminar y seguir adelante. Cuando tú y yo estamos inmersos en todas las actividades, estamos ciegos, estamos cojos o estamos paralíticos, porque no nos movemos. No queremos seguir adelante. Y cuando el Señor Jesús sanó a ese paralítico, tomó su lecho y me imagino que iba caminando ahí por Bethesda, bien contento, ¿verdad? Y lo vieron los judíos y le dijeron, ¿quién te sanó? ¿Por qué estás cargando tu lecho si es día de reposo? Y entonces el paralítico le dijo, aquel que me sanó me dijo que tomara mi lecho y andara. Y eso es tremendo, porque hoy, amado, tenemos que soltar la basura que traíamos en nuestra vida y que estamos acostadas sobre de ella. Aunque después vengan demonios y te digan, ¿quién te dijo que tú podías soltar eso de tu vida? Si estás bien acomodado en eso, es tu lecho, ahí descansas. Es tu flojera, es tu apatía. Tómala y deséchala. Porque no creo que el paralítico llegó y siempre anduvo cargando su lecho. Yo creo que fue y lo botó por allá. Y dijo, no más lecho, yo ando. Y aunque los demonios, como te digo, vengan y te digan, tú no puedes ser sanado de eso. Tú vas a ser un mediocre, siempre toda tu vida. Tú vas a ser esa mujer que le dijeron de chica que no podía hacer nada. Tú eres esa mujer que la golpea a su marido y así vas a morirte. ¿Quién te dijo que te puede librar de eso? Y nosotros le vamos a decir, aquel que me dio vida eterna, él me dijo que yo podía ser librado de eso y demás.
y vamos a dejar de ser ciegos, paralíticos, en el nombre de Jesús, porque Él ya pagó por eso. Porque si Él nos dice que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos, es porque Él nos amó primero. Y esa vida que te está deteniendo, Él la puede cambiar. Y esto mismo que estás escuchando, tú mismo puedes ir con aquel que está en medio de las drogas, que le pegan a esa mujer, que el hombre se gasta toda la quincena, el hombre que es indolente y maltrata a sus hijos. Tú le puedes decir: Dios te puede librar de eso. Aunque los demonios digan que no, Él puede librarte de eso. Y con esa autoridad ese hombre le dijo a los judíos religiosos: aquel que me sanó me dijo que yo podía cargar mi lecho, porque además si tú hacías, o esos hombres hacían una actividad en el día de reposo, eran condenados, y a Él no le importó. A Él no le importó. Entonces, si a Él no le importó que quizás hasta lo hayan apedreado por hacer algo en el día de reposo, a ti y a mí no nos debe de importar la vergüenza que a veces sentimos para proclamar el evangelio, o que nuestros propios familiares digan: ya no los vamos a invitar porque ellos no le entran al alcohol, ¿verdad? Porque ellos no comen morongas. Además son reaburridos. Pero ¿sabes qué? El Señor viene y te dice: yo te he dado autoridad para que dejes ese lecho de una vez. De una vez. Por eso siempre debemos de dar en el blanco, amados. Siempre debemos de dar en el blanco, para dejar de ser ciegos, paralíticos o cojos. El Señor llegó y levantó a ese hombre de más de 30 años estar ahí. Que quizás si ese hombre le hubiera dicho a alguien: ayúdame, ay, cárgame, y en cuanto se mueve el agua me avientas, o sea, activarse. Pero no lo hizo, él siempre estaba ahí acostadito. Quizás tú y yo estamos acomodados acostaditos, ¿verdad? Pero ¿qué te parece si en esta mañana dejamos el lecho y andamos para recibir bendición colectiva, para recibir bendición individual, para ver cómo Dios multiplica, para amar a Dios y para hablar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, y para cumplir el mandamiento que dijo el Señor: ve y predica mi palabra? Eso es lo más importante que tenemos que hacer, sin descuidar lo demás, porque debe haber un balance. Así es que ponte de pie si estás de acuerdo y quieres que oremos para que el Señor rompa con ese lecho de una vez, de una vez, de una vez. Empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar. Cierra tus ojos y empieza a decirle: Señor, mi flojera ya no es más mía, Señor. Yo tomo esa flojera y la dejo en el nombre de Jesús. Yo la dejo en el nombre de Jesús. Esta inseguridad, este vicio que según era mío, yo lo dejo, Señor. Lo tomo y lo aviento por ahí, porque tú ya me sanaste, Señor. En esta hora yo declaro, Señor, que es tu sanidad sobre mí, es tu compasión sobre mí, Señor, es tu misericordia sobre mí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Es un buen momento para que nuestra alma suelte lo que está todavía anclada a ella. Yo veo como muchos que aquí han estado progresando, pero siempre hay cosas que tenemos que soltar. Oh, sí, Dios. Abre mis ojos. Oh, sí, abre mis ojos, Señor. Déjame verte. Oh, sí, Dios. Quita la senda. Levanta tus manos. Dile. Oh, sí,
nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, pon tu mano en tu corazón. Yo declaro, amado Dios, en esta mañana, que tú abres mis ojos, Señor, que tú restableces con un milagro creativo mis piernas, Señor, y que tú me haces andar. Y recibiendo ese milagro en el nombre de Jesús, Señor, yo echo fuera en esta tarde, Señor. Empieza a echar fuera lo que te ha estorbado. Lo más pequeño que tú creas, empieza a echarlo fuera. Yo echo fuera, Señor, mi flojera. Yo echo fuera, Señor, mi incredulidad. Mi mediocridad es fuera, ya no es más mía, Señor, en el nombre de Jesús. Yo la tomo y la aviento, Señor, al pozo profundo. Y yo voy a andar, Señor. Y a ti te hablo, maldito demonio, que aunque tú creas y me digas que quién me sanó de esto y quién me permitió librarme de esto, yo ahora te digo, el que me dio vida eterna, en el nombre de Jesús. Ese hombre que murió en la cruz me libró de enfermedades, de dolencias, de incredulidad, de mediocridad, en el nombre de Jesús, porque por eso murió por mí y me ha hecho tirar este lecho de comodidad en lo más profundo del mar, y jamás va a regresar a mí en el nombre de Jesús. Así es que te digo, demonio, enmudece en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Rashara Saya, oh, Rekashandara Kasaya. En esta hora, Señor, te doy muchas gracias, porque nos has librado, Señor, de los poderes de las tinieblas, y has quebrantado toda enfermedad y dolencia, porque tú tienes las llaves de la vida y de la muerte, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh sí, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si tú crees realmente esta palabra, no abras tus ojos. La enfermedad, la dolencia, la mediocridad, el estancamiento, los problemas y cualquier cosa que venga en contra de lo que dice la palabra, a partir de hoy va a ocupar un tercero o cuarto lugar en tu boca. Ya no va a ser lo primero que tú digas, sino vas a estar confesando su palabra. Y si viene el dolor, decirle: te alineas, maldito dolor, en el nombre de Jesús. Y si viene pensamientos de derrota, tú los vas a atar y le vas a decir: mi Cristo venció la muerte. ¿Cómo crees, derrota, que te vas a enseñorear de mí? En el nombre de Jesús. Y tiene que cambiar tu actitud en todos los sentidos, porque esto es la victoria que nos fue dada en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y si lo crees, dale un aplauso al que te creó, al que te libró, al que dijo: toma tu lecho y anda. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pon tu mano en el corazón otra vez y repite: y estas palabras que yo te mando hoy, estas palabras que te mando hoy, estarán sobre mi corazón, estarán sobre mi corazón, y las repetiré a mis hijos, y las repetiré a mis hijos, y hablaré de ellas estando en mi casa, estando en mi casa, andando por el camino, andando por el al camino, acostarme, al acostarme, y cuando me levante, cuando me levante, y las y ataré las ataré como una señal en mi mano, como una señal en mi mano, y estarán como frontales en mis ojos, y estarán frontales como mis y ojos, las escribiré y las escribiré en los postes de mi casa en los postes de mi casa y en mis puertas. y en mis puertas. Dame un aplauso al Señor. Oh, sí, Señor. Gracias, Señor.
carne en nuestro corazón y sea un tesoro invaluable por el cual sintamos celo de guardarlo como la cosa más preciada que tenemos en esta vida. El único responsable soy yo. Dile al que está a tu lado, soy yo. Y ese tesoro es el mismo Cristo en tu vida y en tu corazón. Dale otro aplauso al Señor. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Fuimos confrontados todos, pero yo me siento en paz. ¿Tú? Amén, ¿verdad? Gloria a Dios, porque ya no estamos ni ciegos, ni mudos, ni cojos, ni patulecos, ni nada de eso. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, por nuestros diezmos.